Bueno, esta semana vamos a hablar de un tema bastante interesante y una obsesión personal y que tengo con este tema que tiene que ver con la diferencia de crear y confeccionar. Y por qué desde Grand North America estamos insistiendo en que tenemos que confeccionar Norteamérica. No se puede crear Norteamérica, se tiene que ir confeccionando. Y por eso, bueno, pues vamos a entrar en el tema del día de hoy porque en esta vasta extensión de Norteamérica, esta diferencia entre crear y confeccionar, para mí es muy fundamental porque es entender cómo podemos construir una región verdaderamente integrada y rica en la biodiversidad, en la diversidad humana que existe. Mientras que crear puede implicar solamente la formación de algo nuevo, que por lo general es más rápido o sin tanta profundidad, confeccionar nos sugiere un proceso más meticuloso, más detallado y más colaborativo. Esta distinción, pues creo que es crucial cuando consideramos la integración de Canadá, Estados Unidos y México en una entidad cohesiva que respete y celebre pues las particularidades no solamente de cada país, sino de cada región. Porque recordemos que Norteamérica tiene una diversidad que va desde un Alaska hasta un Cancún, desde un Hawái hasta un Oaxaca, desde un Quebec hasta un Chihuahua, desde un Nueva York hasta un Monterrey. Hay una diversidad humana a nivel de ecosistemas culturales que por eso es importante irnos a este punto número uno que tiene que ver con entender la diferencia entre crear y confeccionar. Crear puede ser visto como un acto en donde se produce algo desde la nada, a menudo de manera individual y con un enfoque en una funcionalidad muy básica. Por ejemplo, ¿no? Uno puede crear un sándwich rápidamente. ¿Para qué? Pues porque tienes hambre y satisfaces, ¿no?, el hambre inmediata. En contraste, confeccionar implica un proceso más elaborado y cuidadoso, donde se presta atención a cada uno de los detalles, se seleccionan mejor los ingredientes y se considere, por supuesto, esa presentación final. Confeccionar un pastel, por ejemplo, pues va a requerir tiempo, habilidades, eh, una comprensión profunda de cómo combinar los sabores, las texturas, para poder lograr esa presentación final. Aplicado a esta analogía, a la construcción de Norteamérica, pues podemos decir que crear una unión superficial entre los tres países puede resultar, yo creo que en una integración pues débil y muy poco sostenible. Pero si nos enfocamos en confeccionar una unión que requiera de un esfuerzo consciente para poder entender y respetar todas esas diferencias históricas, culturales, sociales, en donde se esté trabajando en poder generar una red sólida que realmente pues sea del mayor beneficio para la mayoría y para todos. El punto número dos tiene que ver con la necesidad de crear otredades. En esta confección de Norteamérica, la otredad, a mí me encanta, es un término que ustedes saben que uso mucho, la diferencia entre mismicidades y otredades. Las mismicidades es hacer lo mismo, es cambiarle el color, es cambiarle la forma, y las otredades es hacer lo otro. Y muchas veces es lo que da miedo. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, decía que el infierno es lo otro. Y lo otro es justamente lo que las personas muchas veces no quieren ver porque es más profundo, tiene más significado. Eh, por ejemplo, con el proyecto que nosotros hicimos del Gran Bajío, el Gran Bajío era una otredad, no era la cámara del Bajío. La cámara del Bajío hubiera sido una mismicidad, era hacer lo mismo que hacían otras cámaras empresariales, simplemente con una forma distinta, con colores distintos, pero nosotros nos adentramos a las otredades y creamos esta idea, esta concepción del Gran Bajío. ¿Y por qué es una otredad? Porque evidentemente desafía muchas reglas, tenía un distinto modelo de negocio, tenía una narrativa distinta, y entonces por eso estamos convencidos que para Norteamérica el modelo que surja para el futuro tiene que ser una otredad. No puede ser algo que ya conozcamos, no puede ser una unión como se ha dado en otras regiones del mundo, o una liga o una alianza como se ha hecho, sino que tenemos que
empezar a crear otredades para el futuro de Norteamérica. Pero fíjense que a la gente le apasiona y le encantan las mismicidades. Les voy a dar un dato que a mí me sorprendió. En el 2021 se hizo un estudio y en 1980 se hizo este estudio previamente sobre las películas. En 1980, el 80% de las películas que se producían eran originales y solamente un 20% eran secuencias de películas. En el 2021, esta cifra cambió radicalmente. El 85% de las películas en el 2021 son secuelas. Solamente el 15% son originales o nuevas o creaciones no distintas. ¿Y esto qué tiene que ver con que hayamos invertido estos números en donde hoy pues, casi el 85%, 90% de las películas es una secuela, un remake o está basado en una obra anterior? Es porque a la gente le da miedo ver escenarios distintos, le da miedo explorar narrativas nuevas, le da miedo conducirse a otras posibilidades y prefieren lo mismo. Pero lo mismo hace que nos quedemos estancados. Y si nosotros queremos evolucionar como región, pues tenemos que empezar a crear otredades. Por eso, para poder confeccionar pues, una Norteamérica vibrante, resiliente, tenemos que abrazar la otredad, fomentar la innovación y estar abiertos a nuevas experiencias, perspectivas, voces, instituciones. Esto implica ir más allá de las mismicidades y aventurarnos en territorios desconocidos que puedan enriquecer nuestra comprensión colectiva y fortalecer nuestra unión. Por eso, definitivamente yo creo que el futuro de Norteamérica tiene que ver con una otredad, algo que ni siquiera nos estamos imaginando. Pero ¿por qué la confección es un proceso colaborativo? Porque hoy estamos hablando primero de la diferencia entre crear y confeccionar, y dentro de crear y confeccionar ya vimos que tenemos que crear otredades, no mismicidades. Pero la confección, a diferencia de la creación, la confección es colaborativa. Y en esta confección de una identidad norteamericana integrada, pues no es tarea de solamente un individuo o de una entidad o de un país. Esto va a requerir la colaboración de muchos actores de diversos sectores, académicos, empresarios, artistas, líderes comunitarios, ciudadanos comunes, que tendrían que estar participando en un diálogo continuo, constructivo, para ir tejiendo este tejido social de la región. Este proceso, evidentemente colaborativo, tiene que estar basado, pues obviamente en la empatía, en el respeto mutuo, en la voluntad de aprender los unos de otros, y al igual que en la confección de una prenda, por ejemplo, de alta costura, donde cada puntada cuenta y cada detalle es crucial para esa obra final, la construcción de Norteamérica, una Norteamérica unida, diversa, va a requerir la atención meticulosa a esas necesidades y aspiraciones de cada una de las regiones que la integra, de cada una de las comunidades. En conclusión, yo creo que la diferencia entre crear y confeccionar es más que semántica, es una reflexión sobre cómo vamos a abordar la construcción de nuestra sociedad. Optar por confeccionar una Norteamérica sólida, integrada y diversa implica un compromiso con la calidad, la profundidad y la colaboración. Al abrazar otredades y trabajar juntos en ese proceso detallado y consciente, es como vamos a poder construir una región mucho más fuerte, más resiliente, enriquecida y evidentemente mucho más diversa. Espero que les haya gustado y que los lleve esta reflexión. ¿Qué están construyendo? ¿Qué están confeccionando? Y si están creando mismicidades o están creando otredades. Muchísimas gracias.